Bueno, mis hermanos, entonces después de la oración, darle la bienvenida a todos los que ya se van conectando una vez más. Amén. Hoy vamos a continuar con la clase número 7. Entonces todavía estamos aquí en el capítulo 1. Estamos viendo entonces la revelación de Jesucristo. Estamos ubicados entonces aquí en este texto. Entonces dice la palabra del Señor: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí dijimos que Juan extiende, o bueno, el Señor a través de Juan extiende el saludo a la iglesia. Y aquí entonces es importante recordar que este versículo es un saludo que el Señor le hace a la iglesia en su estadía aquí en la tierra. Es un saludo que todavía sigue haciendo eco en nuestra época, en nuestra etapa de perfección. Todavía el Señor sigue haciendo eco con ese saludo. Así que eso es lo que estamos aquí mirando. Así que hoy vamos a recordar algunas cosas para ir así avanzando en el estudio. Así que entonces estuvimos viendo que hay dos expresiones aquí. Entonces ya vimos que las 7 iglesias, ¿cierto? Hace referencia a 7 épocas, 7 tiempos de perfección de la iglesia, que a ustedes les puse el mapa, que les quedé viendo la clase anterior. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, esto aquí está Asia, aquí está la iglesia de Pérgamo, usted la puede identificar ahí en la pantalla, está la iglesia de Esmirna, Éfeso, la Odisea, pero dése cuenta que hay más congregaciones que ya estaban establecidas para su época, porque recuerde que Juan recibe esta revelación por el año 95, entre el 86 al 95 se da, ya habían congregaciones establecidas, había más congregaciones, así que el Señor toma 7, ¿sí? Y dése cuenta que las 7 congregaciones que el Señor menciona en Apocalipsis 2 y 3 son netamente gentiles, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, son netamente gentiles. Así que es una iglesia gentil siendo perfeccionada a través de 7 tiempos. Y el Señor usó estas 7 para graficar, ¿sí? Eso en la profecía. Así que no era que hubieran 7 solamente en su época, sino que habían ya más, pero el Señor utiliza esas 7 para poder graficar el mensaje que Él quería dar, para poder allí eh, tenerlo tangible. Así que entonces tenemos aquí, dice, gracia y paz, ¿cierto? Gracia y paz. Estuvimos hablando de la gracia que se recibe a través de conocer a Jesucristo. Entonces, dijimos que esto que Juan está diciendo aquí, gracia y paz, dijimos que gracia es el regalo de Dios a la humanidad, ¿sí? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y paz, entonces, es el resultado de la acción de la gracia en nosotros. Una vez que nosotros recibimos a Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces nosotros vivimos en paz. ¿Sí? Por eso entonces yo les decía que somos un pueblo pacífico, porque no andamos alterados, no tenemos por qué andar alterados. Aunque el salmista expresa y dice, bueno, aunque se traspasen los montes de un lado al otro, aunque de pronto la tierra sea removida, aunque tiemble día y noche, nosotros debemos vivir en paz, ¿sí? Nosotros vivimos tranquilos en Dios. Y esa paz, entonces, pues tiene obviamente varias líneas, ¿cierto? Varias naturalezas. Entonces, la paz que estamos hablando aquí, que menciona Juan, es la paz de la salvación, ¿sí? Entonces, porque cuando usted recibe la salvación, eso a usted le trajo paz, ¿sí? No es igual que usted, antes de ser bautizado, usted pensaba en la muerte y usted decía, uy, no, es que así me puedo condenar. Pero usted después de bautizado, usted decía, no, si me muero hoy, gloria a Dios, porque ya usted tiene paz.
Entonces, es importante mirar que estamos hablando de la paz de la salvación, ¿sí? Pero ya dijimos que si se habla entonces de la paz, del fruto del Espíritu, pues ya eso tiene que ver con otra línea de esa paz, ¿no? Y es entonces con respecto a la convivencia, la comunión, entonces entre los unos y los otros. Entonces estamos hablando ya de la paz que produce la gracia y entonces dijimos que esa paz que produce la gracia se da porque ya somos hijos de Dios, porque ya soy salvo, porque soy heredero, ¿sí? Porque somos herederos. Entonces dice el apóstol Pablo, si usted se ubica ya en Romanos capítulo 8, versículo 17, el apóstol Pablo dice, y si hijos, también herederos. Yo quiero que usted lo abra ya, abra su Biblia ya en Romanos 8, ¿sí? Porque aquí es importante ir comprendiendo algunas cosas. Entonces mire lo que dice allí la palabra del Señor. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces dice herederos de Dios, ¿sí? Y coherederos con Cristo. Es importante que usted le ponga atención a esas expresiones, porque acuérdese que esa expresión coheredero con Cristo, ahí tiene que ver entonces con que Jesús es el heredero de la promesa, ¿sí? Y usted se preguntará, bueno, pastor, ¿cuál promesa? Recuérdeme, bueno, la del pacto davídico, ¿sí? Jesús es el heredero y en quien se ha de cumplir entonces el pacto davídico, ¿sí? Y nosotros somos coherederos con él, ¿sí? Porque eso está apuntando ya a un tiempo específico y es entonces al reino milenial, ¿sí? Por eso entonces en el versículo 8 del capítulo 2, ¿sí? Entonces dice allá, ahí donde se le hace la promesa entonces a Jesús, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que entonces mire que Jesús es el heredero, ¿sí? Y en quien se ha de cumplir ese pacto davídico, porque recuerde que Jesús es el que va a gobernar en el mundo entero, ¿no? Él va a ser entonces el rey mundial. En ese tiempo Jehová será uno y uno su nombre, dice la palabra. Así que nosotros somos coherederos con él. Eso significa que nosotros vamos a estar reinando en el reino milenial. Por eso antes de que se dé el reino milenial, nosotros vamos a estar arriba en el cielo y vamos a estar frente a un trono que se llama el Tribunal de Cristo. Ahí usted va a recibir una posición para venir a reinar juntamente con Cristo. Entonces vamos a estar en ese reino milenial, por eso somos coherederos, ¿sí? Una cosa es ser heredero de Dios y otra es ser coheredero con Cristo, ¿sí? Y a eso hay que ponerle cuidado, porque ¿qué es ser coheredero con Cristo? ¿Y a qué se está refiriendo la expresión? Porque se está hablando del Hijo de Dios. Entonces, que como hombre, ¿sí? En él se han de cumplir las promesas, ¿sí? Que como hombre en él se han de cumplir las promesas, promesas que Dios cumplirá a su pueblo, ¿sí? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que cumple lo que promete. Entonces, pero como nosotros entonces somos, y tenga presente que somos con Él, entonces con Jesús nosotros somos amigos, somos hermanos, somos hijos y somos discípulos. Cada cosa que acabé de mencionar tiene una función diferente en esa relación con Él. Aquí Pablo entonces está hablando de la herencia que es según Cristo y entonces la gracia y paz que aquí el apóstol menciona en Apocalipsis tiene que ver con el resultado que produce la gracia de Dios en nosotros, como Pablo expresa y dice entonces, Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
Entonces, porque creo que todos los que estamos aquí conectados tenemos esperanza en Jesús. Así que toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, toda está puesta en Jesús. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros tranquilos, ¿sí? Y eso es lo que nos mantiene a nosotros en paz. Entonces, usted que tiene la salvación, usted vive en paz, ¿cierto? ¿Para con quién? Para con Dios, porque usted ya recibió el perdón de sus pecados. Entonces, eso se dio a través de algo que se llama gracia, ¿sí? No por obras, dice Pablo, sino por su gracia. Así que entonces es importante aquí recordar algunas cosas para que nosotros vayamos familiarizándonos con la gracia, porque a veces hablamos de la gracia, pero hablamos de la gracia muy someramente, muy por encima. Y la gracia es algo muy grande, ¿sí? La gracia es algo muy grande. Entonces, solamente para recordar aquí, graficarles algo breve. Entonces, la gracia es como el vehículo que Dios, ¿cierto? Como el regalo, el vehículo, como el don que usó para que usted y yo entonces, esta noche aquí, tengamos la confianza de que somos salvos, ¿sí? Que sintamos esa salvación, de que sintamos el perdón de pecados. Así que entonces la frase gracia y paz que está mostrando aquí este versículo 4 entonces está mostrando o está denotando un deseo de prosperidad y tranquilidad espiritual, ¿sí? Entonces eso es lo que emana de esta expresión gracia y paz. Entonces un deseo de parte del Señor que en nuestra vida haya prosperidad y tranquilidad espiritual. Así que entonces eso es importante tener en cuenta con respecto a esa expresión gracia y paz. Pero también dice entonces y aquí entonces es donde vamos a mirar quién es el que nos está saludando, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que sentirnos nosotros dichosos en esta noche, porque dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y dice gracia y paz, y mire de quién viene ese saludo. Dice del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, yo le invito para que usted se sienta dichoso en esta noche, porque que nos esté diciendo gracia y paz del que es, o sea, el que es, el que nos está saludando. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, uno, del que es. ¿Quién es del que es? Es Jesús, ¿sí? Porque Él nunca ha dejado de ser, ni comenzó a ser. Él es. Entonces lo que se hizo fue carne, pero Él es. Entonces Dios nunca llegó a ser, ¿sí? O sea, Él no comenzó en un punto de la historia, no. Él siempre es. Él existe desde antes, ¿sí? O voy a expresarlo así para que usted me comprenda. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad y en algún momento dijimos que Él es el único que puede trascender la eternidad. O sea, porque cuando yo digo que Él existe desde la eternidad, lo estaría limitando. Entonces, para que usted comprenda lo que yo quiero decir. Entonces, cuando yo digo que Él trasciende la eternidad, es que Él existe y Él es desde antes de que existiera ángeles, desde antes que existiera universo, desde antes que existiera tierra, desde antes que existiera hombre, desde antes de que existiera lo que usted se puede imaginar que existe, Él es, ¿sí? Él existe. Entonces, Él no comenzó a ser, Él es. Y Él es el único que trasciende la eternidad porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? En Él solamente fueron creadas todas las cosas. Nosotros vamos a poder trascender el tiempo. Cuando Él haga sonar la final trompeta, trascenderemos el tiempo y pasaremos a la eternidad, ¿sí? Que en esa eternidad es en la que Él habita, pero Él es antes de todas las cosas. Así que entonces, Él no comenzó a ser, Él es, ¿sí? Acuérdense que Él llegó a ser lo que no era, ¿sí? Sin dejar de ser lo que Él es. Entonces Dios es espíritu, ¿sí? Y es el espíritu eterno. Entonces, por eso el texto dice del que es.
¿sí? Y ese del que es tiene la connotación del que es Dios, no solamente en relación con su existencia, sino también entonces con respecto a su naturaleza, ¿sí? Entonces, aquí menciona algunas cosas de lo que es Dios. Entonces, y voy a solamente a mencionarlas, no vamos a ahondar en ellas, pero para que usted tenga la idea. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es Dios? Lo primero que pudiéramos decir es que Él es Dios de dioses, ¿sí? O sea, Él está por encima de toda deidad, ¿sí? De toda deidad, de cualquier clase de Dios. Él es el que está por encima de todos, porque Él es Dios de dioses. Lo segundo, entonces, que tenemos que tener bien claro de qué es Dios es que Él es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos claro. También dijimos que Dios es fuerza, ¿sí? Dios es fuerza. ¿Por qué Dios es fuerza? Entonces, porque fuerza es igual a poder, autoridad, a ser capaz, a tener dominio, a ser invencible, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios es fuerza, porque fuerza encierra todo eso. Ese poder, autoridad, ser capaz, tener dominio, ser invencible. Y lo cuarto que pudiéramos decir es que Dios es poder, ¿sí? Y cuando yo digo que Dios es poder, se hace referencia a, o está haciendo referencia a gobierno, ¿sí? Entonces, mire todo lo que encierra esta expresión del que es, ¿no? Porque está encerrando entonces, está entrando a Dios en varios, pudiéramos decirlo, en su plenitud. Así quedaría mejor dicho, en su plenitud. Entonces tiene que ver con el ser de Dios o con el ser que es Dios. Y pudiéramos ahí quedarnos bastante tiempo encontrando calificativos, adjetivos para nuestro Dios y no terminaríamos porque entre las cosas que Él es que Él es indescriptible, ¿sí? Él es indescriptible, no alcanzan las letras, no alcanzan los libros, no alcanzan los idiomas, no alcanzan las bibliotecas para poner en los libros, ¿cierto? Entonces lo que se pudiera describir de él, no alcanzan los libros para uno poder describir lo que él es. Así que entonces él no se puede describir porque él es extraordinariamente grande, ¿sí? Entonces esa expresión del que es mucho más amplia y mucho más profunda de lo que nosotros mismos podamos entender de ella. Así que Juan, en estos versículos que vienen, en el versículo 4 que estamos, en el 5, en el 6 y en el 7, aquí Juan nos va a hablar cosas muy importantes, porque Juan habla aquí del ser de Dios, habla de lo que es Dios, ¿sí? Entonces, en estos versículos que le mencionaba, nos está presentando quién es el que está saludando a la iglesia, ¿sí? Por eso es que no primero, no, mire el orden y mire lo hermoso de esto. No muestra primero aquí los 7 mensajes a la iglesia, sino que primero se muestra a él, ¿cierto? En ese estado de gloria y muestra entonces y da un saludo, ¿sí? Que es el saludo que se mantiene en esas 7 etapas de la iglesia. Entonces está aquí presentando quién es el que está saludando a la iglesia y también muestra lo que ha hecho por ella, ¿sí? Porque aquí vamos a mirar algunas cosas importantes de lo que él ha hecho por su iglesia. Entonces aparece aquí la expresión y que ha de venir, ¿cierto? Entonces dice del que es y que era y que ha de venir. Así que el que es hoy era el mismo que era ayer y es el mismo que ha de venir. No hay otro. No es que subió Jesucristo y baja el Padre. No, los ángeles dijeron muy claramente, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis melancólicos? ¿Y por qué estáis mirando de esa manera al cielo? Este mismo Jesús que ha subido de entre vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir. Así que ese asimismo como le habéis visto ir, asimismo vendrá. Está diciendo que el mismo que se fue es el mismo que vendrá, no viene otro, ¿sí? Así que usted no espere a otro. Viene el mismo que se fue.
Por esto, entonces, el texto dice del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Así que entonces aquí está mostrando entonces, nos muestra a Dios en su composición espiritual, ¿sí? Porque aquí nos muestra que tiene 7 espíritus. Por eso es que Dios, entonces, aquí, al ver esto que está mostrando en versículo 4, nos permite ver que Dios es un espíritu perfecto, ¿sí? Dios es un espíritu perfecto, porque en su composición tiene entonces 7 espíritus, ¿sí? Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y cuáles son esos 7 espíritus? ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Entonces, trasladémonos un momentico aquí a Isaías capítulo 11. Aquí vamos a encontrar los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Vamos a Isaías capítulo 11. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Yo quiero aquí ubicarme en el texto antes de soltar aquí la diapositiva. Mire lo que dice aquí Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Ahí está mostrando dos cosas, ¿sí? Está mostrando la esencia de Dios, que Él es espíritu, y está mostrando también entonces su manifestación en carne. Y dice el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces ahí tenemos el primer espíritu, espíritu de Jehová. Dice espíritu de sabiduría. El segundo dice y de inteligencia. Tercero, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Así que entonces ahí tenemos los 7 espíritus de Dios, ¿sí? 7 espíritus que hacen ese o que componen ese espíritu perfecto, ¿sí? Recuerde que el principio básico para entender la unicidad es que Dios es espíritu, ¿sí? Quien no sea capaz de entender que Dios es espíritu, la unicidad no le entra ni a cucharas, porque el error nuestro en gran manera es que nosotros iniciamos, ¿sí?, a explicarle a la persona la unicidad, a veces ignorando este principio fundamental, y es que Dios es espíritu. Y es muy importante que nosotros entendamos que Él es espíritu. Cuando yo logro primero entender el principio natural de Dios, que Dios es espíritu, y por Dios ser espíritu, entonces por eso tuvo que hacerse carne, porque Jesús expresó y dijo que los espíritus entonces no se ven, los espíritus no se agarran, los espíritus no se tocan, porque ellos no tienen ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, dijo el Señor. Por eso entonces él tuvo que hacerse carne. Acuérdese la expresión, y anótela por ahí, anótela para que usted tenga a la mano, que él llegó a ser lo que no era sin dejar de ser lo que es, ¿sí? ¿Qué es Dios? Él es espíritu. ¿Qué no es Dios? Él no es carne, pero él llegó a ser carne sin dejar de ser lo que él es espíritu. Así que entonces, aunque él se metió, ¿cierto? Se manifestó en ese velo de carne, no dejó de ser espíritu, no dejó de ser Dios. Por eso es que es importante que entendamos la expresión que Jesús es Dios manifestado en carne. O sea que Jesús es esa manifestación en carne, eso de velo de carne es una manifestación de él en carne. Las manifestaciones de Dios no son permanentes, ¿sí? Pero actualmente esa manifestación está cumpliendo un papel muy importante, porque recuerde usted allá lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 9, que él entonces se ha propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en algo que se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y en eso que ha de reunir en Cristo, entonces está lo que es lo de arriba, ¿cierto? Lo celestial y también lo terrenal. Así que entonces eso es un papel muy importante
esa manifestación. Así que entonces él se metió en el velo de carne, pero aunque se metió ahí, no dejó de ser espíritu, él siguió siendo espíritu, y ese espíritu hoy, aunque su obra salvífica, o sea, esa obra que él tiene que hacer a través de esa manifestación, no ha terminado, solo hasta cuando el Señor venza la muerte, que es el último enemigo por destruir, que ese enemigo lo destruirá una vez se establezca el juicio final por allá en la tarde. Cuando eso suceda, entonces cuando el juicio del trono blanco ya esté finalizando, entonces la muerte, que es el último enemigo por destruir, sea puesto ya en su lugar. Entonces Pablo en el capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios, allá capítulo 15, versículo 28, entonces Pablo expresa y dice que entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Entonces, a ver si de pronto usted logra entender esto. Entonces, él se hizo, espérame que aquí me... Entonces, él se hizo hombre, ¿sí? Y eso lo convierte o le da a él otro tiempo de acción, otro ministerio, ¿sí? Entonces, el Padre, que es el Espíritu Santo, porque creo que usted cree igual que yo, ¿verdad? El Padre, que es el Espíritu Santo, entonces se dice la Biblia que se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el que no se ve. Entonces pone allí en la Virgen María. Y de eso entonces sale un velo de carne, un muchacho llamado Jesús. Jesús entonces es el ministerio de la reconciliación, es el ministerio del perdón, es el ministerio del evangelio, ¿sí? Entonces Jesús cuando termine la obra que él vino a hacer, entonces él mismo vuelve y sigue entonces siendo lo que él es, porque el ministerio ya terminado. Entonces mire que así funcionan las cosas con Dios. No es que haya una duplicidad de divinidades. Cuando la Biblia dice allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces que nosotros al mirar el texto, entonces quedaría en el original, quedaría Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Aparece ahí una expresión que es para Dios que se llama Elohim. Y esa expresión Elohim es un plural. Para nosotros, ese Elohim es un plural majestático, ¿sí? Para la Trinidad es un plural de deidades, ¿sí? Entonces ellos dicen, mire, ese Elohim es nosotros los dioses. Está diciendo el texto, nosotros los dioses. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ellos dicen, en el principio, nosotros los dioses creamos los cielos y la tierra. Pero para nosotros es un plural majestático. ¿Qué quiere decir que es un plural majestático? Entonces es un plural que denota entonces el poder, que denota la majestad, que denota la autoridad, que denota la gloria de ese creador, de ese único creador. Así que no está hablando ese plural majestático de deidades, no es que hayan tres, cuatro, cinco, porque un plural, si se hablara de plural de deidades, no se pudiese tener la plena certeza de que solamente fueran tres, pudiesen ser más, pudiesen ser cuatro, cinco, 10, 20. Pero entonces el texto no está haciendo referencia a un plural de deidades, sino que está mostrando que Dios todo lo puede, porque es un plural que denota la grandeza de lo que es ese ser creador. Entonces lo que Dios ha hecho a través del tiempo es manifestarse al hombre, ¿sí? Lo que ha hecho es manifestarse a través de teofanías, manifestaciones. Dios puede multiplicarse, duplicarse en 1000 o 3000 manifestaciones, pero su principio natural no cambia. Él sigue siendo espíritu, él sigue siendo indivisible, él sigue siendo entonces el mismo. Así que entonces Dios no se divide, ¿sí? Es un error dividirlo, partirlo, fraccionarlo, es un error, porque un espíritu no se puede dividir. Y además, la Biblia dice que en él, ¿cierto? En ese espíritu perfecto, en él es que todas las cosas tienen vida.
No hay nada que tenga vida fuera de él. Entonces sería un error dividirlo, porque además, al decir que Dios es espíritu, entonces estaríamos diciendo que Dios es amorfo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? No sé si usted haya escuchado la expresión, porque nuestro Dios es un Dios que es amorfo. Claro, si usted cree que Dios, el principio natural de él es espíritu. Entonces, ¿qué es amorfo? Amorfo quiere decir que no tiene forma, ¿sí? Por eso entonces cuando se da la manifestación en carne, es que el apóstol Pablo dice, mire, hablando, apunta a Jesús y dice, Él es la imagen de ese Dios que es invisible, que no tiene forma. Sí, Él es la imagen de ese Dios que es invisible, que no tiene forma, y ese Dios que es invisible, que no tiene forma, es el primogénito, es el que es antes de todas las cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Así que entonces Él lo que tiene es manifestaciones. Entonces se manifestó en carne y esa manifestación entonces ahí reveló su nombre para salvación, que es Jesús. Entonces, a quien entonces allí muestra la palabra. Entonces, mire que Isaías 11 nos habla de los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y dice entonces, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice aquí Apocalipsis 1:4. Entonces ya es importante mirar que son 7 espíritus de Dios, ¿sí? Entonces ahí está el espíritu de Jehová, está el espíritu de sabiduría, está el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Así que entonces es importante mirar aquí lo que vamos encontrando en el texto. Vamos aquí a mostrarlo nuevamente. Vamos a ir un poquito atrás. Aquí. Entonces vamos a ir mirando aquí algunas cosas importantes. Entonces, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Entonces ahí muestra quién es el que está saludando. Entonces saluda el que es y el que era y el que ha de venir y el que tiene 7 espíritus que se mantienen delante de su trono. ¿Sí? Así que entonces, ya al trasladarnos aquí a Isaías, capítulo 11, entonces ahí vemos los 7 espíritus que se mantienen delante de su trono. El primer espíritu, que es el espíritu de Jehová, ¿sí? Y yo quiero que usted como iglesia, los que están conectados y los que posteriormente van a estar viendo la enseñanza, usted entienda y tenga claro lo que realmente tenemos de Dios. Porque Dios nos ha dado de su plenitud, Dios nos ha transmitido su naturaleza, ¿sí? Y yo quiero que usted entienda y tenga claro lo que hemos recibido, lo que tenemos de Dios, porque algo que la iglesia en este tiempo no se está apropiando es de la riqueza que tiene en Dios, ¿sí? Y aquí usted va a ver parte de esa riqueza que tenemos en Él para que usted la pueda aprovechar, para que usted entonces se apropie de lo que Él nos ha dado, porque les acabo de decir que Dios nos ha dado de su plenitud, Dios nos ha transmitido su naturaleza. Acuérdese que cuando allá entonces se expresa el evangelista Juan en San Juan capítulo 1 versículo 11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. O sea, Él nos ha dado una potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Juan en realidad es que a todos los que le ha recibido, todos los que le han recibido, Dios les ha transmitido los genes completos de Él. Eso quiere decir que les dio potestad o nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Eso nosotros no lo hemos analizado desde la óptica biológica, porque al analizar eso vamos a entender bien qué es lo que Juan está diciendo. Pero entonces él dice, les dio derecho de ser hijos de Dios. Dios en nosotros ha puesto
el Espíritu de Jehová, ¿sí? Él lo ha puesto en nosotros, el Espíritu de Jehová. Ha puesto entonces el Espíritu de Jehová, que ese Espíritu es a través del cual entonces Él se va develando, Él se va allí mostrando, se va dando a conocer en sus hijos, ¿sí? Por eso entonces usted se da cuenta que dice el texto que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en vosotros la buena obra? Entonces, el Espíritu de Jehová. Entonces, y él la perfeccionará, o sea, porque él se va, cada vez que usted recibe una revelación de él, ¿sí? Una revelación acerca de él, usted lo va conociendo más, se va abriendo sus ojos, entonces la obra en usted se va perfeccionando también, ¿sí? Entonces, a medida que usted va conociendo más de él, que usted va entendiendo quién es él, cada vez va comprendiendo algo más, va recibiendo revelación, él se le va mostrando y usted va siendo perfeccionado. Entonces él dice que nos va a perfeccionar hasta el día, que ya no necesitemos perfeccionarnos más, porque cuando estemos en gloria ya alcanzaremos la plenitud en la cual Cristo está ahora. Entonces, aquí el Espíritu de Jehová es a través del cual él se va mostrando, se va dando a conocer a sus hijos. Dicho de otra manera, es a través del Espíritu de Jehová que Él se va haciendo, se va formando, se va perfeccionando en nosotros hasta que lleguemos a alcanzar la medida, la altura del varón perfecto. Entonces es importante entender esto, ¿sí? Voy a graficarlo de esta manera. No sé si de pronto aquí haya alguien que haya trabajado alguna vez el chocolate, pero el chocolate se derrite, ¿sí? Y se pone en el molde. Entonces, en el molde usted le da la figura que usted quiera, ¿cierto? A ese chocolate. El molde aquí para todos es Cristo, ¿sí? La palabra entonces es la que hace la prensa hacia ese molde. Así que cada predicador que usted oye es la palabra haciendo presión en su vida, ¿cierto? Allí moldeando, haciendo que usted entonces se parezca más al molde, ¿cierto? En este caso a Cristo. Entonces, ¿para qué? Para que la imagen de ese varón perfecto se grafique bien en usted. Sí, para que esa imagen de ese varón perfecto, entonces cada vez se vaya accionando en usted. Y algún día entonces usted y yo nos parezcamos a él, a Cristo. Entonces observe que Pablo dice por allá en Efesios 4:13, y él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces usted se va haciendo, ¿cierto? Se va formando, el hombre interior se va desarrollando hasta entonces llegar a la imagen de Cristo, porque ese es el propósito del Evangelio, que Cristo sea formado en nosotros. Pablo en algún momento dice que él sufría como dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos, ¿cierto? A los Gálatas le dice allí el apóstol, el apóstol Pablo, que él sufría como dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en nosotros. Así que entonces mire que ese varón santo de Dios se perfecciona en la humanidad nuestra. Por eso es que usted cada vez que escuche la palabra del Señor, no diga esta expresión, no diga, uy, las se estrellan con su humanidad y acepte, le diga, gracias Señor por esa palabra. Es importante entonces que tengamos nosotros en cuenta. Entonces, el Espíritu de Jehová va entonces perfeccionando su obra en nosotros, se va mostrando, va trayendo revelación y va entonces trayendo allí perfección a nuestra vida. Acuérdese que entonces Dios es espíritu, ¿cierto?
Bueno, me confirman mis hermanos si me están escuchando. Creo que aquí se me cayó la señal, pero ya volvimos. Me confirman en el chat si me están escuchando bien. Entonces, sí, me va a tocar apagar la cámara. Está intermitente. Ok. ¿Ha estado intermitente toda la enseñanza? ¿O es que aquí el internet sí está débil? Listo, entonces les estaba diciendo que em, entonces cuando escuchemos la palabra del Señor, no nos le agachemos a la palabra, sino que permitamos que esa palabra se confronte con nuestra humanidad y el Señor entonces prense, ¿cierto?, con su palabra nuestra vida a ese molde que es Jesucristo. Así que entonces es importante mirar que estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. Aquí estamos mostrando el primer espíritu, que es el espíritu de Jehová, a través del cual Él se va mostrando, se va entonces develando, se va allí entonces. Bueno, yo creo que nos va a tocar dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí porque se está cortando el internet y no nos va a dejar continuar. Entonces, más bien vamos a parar aquí y el viernes continuamos entonces entramos entonces a describir los espíritus, los 7 espíritus que hacen entonces la composición de ese espíritu perfecto. Si ya usted tiene idea del primer espíritu, que es el espíritu de Jehová, y entonces vamos viendo aquí qué es lo que la palabra nos va mostrando. Entonces vamos comprendiendo, ya usted tiene identificado los 7 espíritus, y vamos aquí a mirar la riqueza que el Señor entonces nos ha dado y nos ha entregado a sus hijos. Así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra.